Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un Curso de Milagros con Moz, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. O sea, imaginemos por un momento que cada vez que hay una enfermedad o cada vez que un simple mensaje de texto arruina la paz de un domingo entero, es la propia mente la que escribió ese guión. Suena a locura, ¿verdad? Totalmente. Porque siempre sentimos que el mundo nos ataca, que la vida pues nos pasa por encima y que somos víctimas de un universo súper caótico. Pero hoy vamos a desarmar cómo nuestra mente es en realidad la gran guionista de nuestro propio sufrimiento. Así es. Y lo más importante de todo, ¿cómo podemos renunciar a ese trabajo de guionistas del drama? Exacto. Y para esta inversión nos vamos a meter de lleno en las enseñanzas del libro de ejercicios y del manual para el maestro. Porque la misión de este espacio hoy es desentrañar cómo la mente crea el mundo que vemos. Y sobre todo, cómo abandonar el juicio es el camino más directo a la paz. Pero, a ver, para entender esa renuncia, primero hay que aclarar los términos con los que vamos a trabajar en esta exploración. Porque, bueno, en el contexto de un curso de milagros, palabras como ego o milagro tienen un significado muy particular. Sí, no es el significado que usamos todos los días. Exacto. O sea, el ego aquí no es tener una autoestima inflada o ser arrogante. El ego es esta creencia profunda, súper arraigada, de que estamos separados, de que estamos solos luchando contra el resto del universo. Como si fuéramos una isla, ¿no? Tal cual. Y por otro lado, un milagro no es caminar sobre el agua o hacer un truco de magia. Un milagro es simplemente un cambio de percepción. Es quitarse esos lentes distorsionados del ego y permitir que la mente vea las cosas desde el amor. Wow, es que esa aclaración cambia todo el terreno de juego y nos lleva directo al primer punto, que arranca con una premisa que la primera vez que se lee hace que a uno le explote un poco la cabeza. ¿Seguro? Y es esta idea de que lo que vemos afuera es solo un reflejo de lo que hay adentro. O sea, la conexión causal Es la base de todo el curso, porque para entender cualquier milagro, primero hay que entender la percepción. El curso nos confronta de inmediato con nuestras percepciones cotidianas. O sea, las primeras lecciones del libro de ejercicios son como un balde de agua fría para el sistema de pensamiento habitual. sí son muy directas. Enseñan cosas como nada de lo que veo significa nada, o mis pensamientos no significan nada. Y el texto advierte que un mundo sin significado engendra temor. Claro, porque a la mente le aterra el vacío. Exactamente. Y para ilustrar cómo funciona este proyector mental, la lección 7 pide algo muy simple, que es mirar una taza. Si analizamos el proceso mecánico de observar esa taza, nos damos cuenta de que no estamos viendo el objeto en el presente en lo absoluto. O sea, no vemos cerámica con un asa, digamos. No para nada. Vemos que si se cae al piso, pues se rompe, porque ya tenemos la memoria de haber visto cosas romperse antes. Recordamos el café de la mañana o a la abuela que nos regaló una taza parecida. Vemos puro pasado. Es puro pasado proyectado en el presente, así es. Es como llevar puestos unos lentes de realidad virtual cargados con todo el historial de navegación de nuestra vida. O sea, las memorias, los traumas, las inseguridades. Es una analogía perfecta. Los lentes de realidad virtual. Y pensemos en algo supermoderno. Alguien recibe un mensaje del jefe en el celular. El texto solo dice, OK, con punto final. En la pantalla hay 2 letras y un punto, nada más. Nada más, súper neutro. Pero la mente, en cuestión de microsegundos, la mente se acelera, le inyecta un tono pasivo-agresivo tremendo, asume que hay un despido en puerta y revive toda la ansiedad del trabajo anterior, por 2 letras. Es que el mecanismo de esa ansiedad es lo verdaderamente revelador aquí. Esas 2 letras son neutras, igual que la taza, pero al ego, le aterra el vacío de significado. Por eso corre frenéticamente a llenarlo. Pero ¿por qué le asusta tanto el vacío? Porque si la mente reconoce que el mundo no tiene un significado intrínseco, que hay un espacio en blanco, en ese silencio podría recordar su conexión con lo divino, con el amor. Y el ego no quiere eso. Ah, claro. Perdería el control. Totalmente. Para evitarlo, el ego llena cada vacío con sus propias narrativas de conflicto y de miedo. Prefiere la angustia de un jefe enojado antes que la paz del vacío, porque en el conflicto, el ego se siente vivo.
siente que es el dictador de la realidad, ¿no? Es como si fuéramos los directores de una película de terror que luego nos sentamos a ver asustadísimos, creyendo que es un documental. Exacto. Nos asustamos de nuestro propio guión. Y darnos cuenta de que la mente está proyectando ese pasado sobre un lienzo en blanco es vital. O sea, quita un peso enorme decir, estoy disgustado porque estoy viendo algo que en realidad no está ahí. Ese es el primer paso vital para despejar los escombros, como dice el texto, y permitir la verdadera visión. Pero a ver, esto me lleva a un terreno mucho más pantanoso, pasando del mundo externo al interno. Porque si la mente tiene el poder de inyectarle tanto drama y alterar las emociones por un simple mensaje de texto, ¿qué le hace esa misma mente al propio cuerpo físico? Uy, ahí entramos al manual para el maestro, que aborda esta frontera al explorar el tema de la enfermedad. Ajá. El texto plantea que la curación es directamente proporcional a dejar de darle valor al dolor. En este sistema de pensamiento, la enfermedad no es un accidente biológico aleatorio. Entonces, ¿qué es? Es una decisión de la mente. Es un enfoque, digamos, defectuoso para intentar resolver problemas. El propósito oculto es destronar a Dios demostrando que el cuerpo rige sobre el espíritu. A ver, pausa aquí. Pausa porque sé que esto puede generar muchísima resistencia. Y con justa razón. Y es normal, es una idea radical. Sí, porque desde una perspectiva muy humana suena a culpar a la víctima. O sea, si alguien agarra una gripe terrible, o peor aún, enfrenta a un diagnóstico severo en un hospital, sugerir que lo está haciendo a propósito o que es una decisión de la mente se siente súper fuerte. Claro. Cuesta muchísimo trabajo recordar que el miedo no es real cuando uno está en la sala de urgencias, cuando hay dolor físico de por medio. Entiendo perfecto esa resistencia. Es la reacción natural del intelecto cuando se enfrenta a estos conceptos, pero la distinción crucial aquí es entre la mente consciente y la mente profunda, o la mente inconsciente. A ver, explícanos eso un poco más. El curso no habla de culpa en ningún momento. Habla de responsabilidad y de causa y efecto. Ninguna persona se levanta por la mañana decidiendo conscientemente tener una migraña o desarrollar una patología. Obvio no. Claro, nadie en su sano juicio quiere sufrir. Exacto. El texto se refiere a la mente inconsciente que alberga una creencia fundamental en la separación. La enfermedad es la forma en la que esa mente profunda intenta demostrar que el cuerpo rige sobre el espíritu. Es un intento del ego, un intento mecánico de usar la fragilidad física como prueba de que somos cuerpos limitados. O sea, si el cuerpo se puede romper y destruir, entonces el ego triunfa diciendo, ya ves, no eres un ser espiritual invulnerable. Eres este pedazo de carne que sufre y se acaba. Así es. Al aceptar que el cuerpo es neutral y la mente es la causa, uno se libera de ser una víctima del mundo. Porque el cuerpo, según el texto, no tiene instintos ni toma decisiones por sí solo. Es un títere. Y la mente es la que mueve los hilos. Totalmente. Cuando la mente elige creer en la culpa y en la separación, el cuerpo simplemente refleja esa guerra interna a través de la enfermedad. ¿Y qué papel juegan los médicos o las medicinas en todo esto? El curso los llama agentes especiales y explica que actúan en el nivel de la forma. Le dan una salida, digamos, aceptable a la decisión del paciente de sanar, pero el poder real siempre residió en la mente. ¡Qué fuerte! Si la mente sanara su percepción y soltara la culpa, el paciente podría sencillamente levantarse y decir, no tengo ninguna necesidad de esto, porque el cuerpo ya no tendría el propósito de demostrar debilidad. Perdonar es curar. Perdonar es curar. Me cae el 20 de algo súper importante con esto. Al final del día, esto le devuelve el poder a quien realmente lo tiene. O sea, deja uno de ser una víctima impotente de un virus o de la genética para convertirse en el responsable de su propia paz. Ese es el verdadero empoderamiento espiritual. Pero el eslabón perdido aquí es, bueno, ¿por qué la mente elegiría el conflicto y la enfermedad en primer lugar? Y la respuesta parece estar en una actividad que agota toda nuestra energía, el juicio. El famoso juicio es el motor de combustión interna del ego. Porque en nuestra sociedad, tener buen juicio es sinónimo de madurez, ¿no? De ser inteligente. Sí, te premian por juzgar bien. Constantemente estamos etiquetando. Esto es bueno, esto es malo, esta persona se equivocó, este político nos va a salvar. Pero el curso le da un giro radical a esta noción. ¿Qué dice exactamente? Establece que abandonar el juicio es la condición absoluta para la salvación y para la paz mental. Y la razón es puramente lógica.
Es matemáticamente imposible para la mente humana juzgar correctamente. Claro, porque juzgamos con, qué sé yo, el 1% de la información. Para emitir un juicio verdadero sobre una situación en la oficina o un conflicto familiar, tendríamos que conocer todas las motivaciones ocultas de las personas. Todos los hechos pasados, presentes y futuros. Exacto, todos los traumas de su infancia y cómo ese juicio va a afectar a todos los involucrados de aquí a 20 años. Nadie tiene esa capacidad. Nadie. Sin embargo, nos pasamos la vida aferrados a tener la razón. Y fíjate, la sociedad nos vende que soltar el juicio es quedarse indefenso o que es un sacrificio enorme. Pero abandonar el juicio no es un sacrificio, es más bien como darse cuenta de que uno lleva cargando 3 costales de piedras oxidadas en la espalda. Qué buena imagen. Sí, o sea, soltarlas no es perder algo valioso, es el alivio definitivo. Dejas caer las piedras y por fin puedes respirar. Esa metáfora de las piedras lo explica a la perfección. Porque creemos que sacrificar nuestros juicios es perder estatus o perder protección. Pero el curso redefine lo que es el sacrificio. ¿Cómo lo redefine? El mundo cree que sacrificio es perder cosas, perder poder, fama, dinero. Para el curso, el único sacrificio real que se nos pide es el de dejar de buscar el dolor. Renunciar al juicio es entregar ese sistema defectuoso a una sabiduría mayor. A lo que el texto llama la justicia de Dios, ¿no? Exactamente. Y nuestros juicios son injustos porque son parciales y selectivos. Pero entregarle el juicio al Espíritu Santo absuelve a la mente de toda culpa y trae una paz inmensa. Ve la inocencia que hay detrás del error humano. Y cuando alguien logra soltar esas piedras, cuando decide no juzgar y empieza a ver que sus intereses no están separados de los demás, ocurre una transformación impresionante. Esa persona se convierte en lo que el manual para el maestro llama, y es un título que impone muchísimo, un maestro de Dios. Sí, es un término que de entrada puede intimidar, porque inmediatamente pensamos en figuras históricas inalcanzables o en monjes retirados en el Himalaya levitando. Sí, alguien súper iluminado que no habla con nadie. Pero el texto aterriza el concepto en la vida cotidiana. ¿Quiénes son realmente? Pues es cualquier persona que haya tomado la decisión deliberada de no ver sus propios intereses como algo aparte de los de su hermano. Sin importar a qué se dediquen. Exacto. Pueden ser de cualquier religión o de ninguna. El simple hecho de elegir la unión sobre la separación activa este rol. Con dar cátedras magistrales en un escenario, desde el nivel más básico, que puede ser un encuentro fortuito de 2 extraños en un ascensor. Que se cruzan las miradas y se sonríen. Ajá, en lugar de ignorarse, se regalan una sonrisa franca. O digamos alguien en el tráfico que se te cierra de manera súper brusca y, en vez de armar un pancho, tocar el claxon furioso y gritarle, eliges no reaccionar con ira. Ahí ya hubo un milagro. Enseñar es demostrar. Enseñar es demostrar con el ejemplo, y el rasgo fundamental que desarrollan estos maestros es algo muy específico, la indefensión. Eso va súper en contra de lo que nos enseñan. Totalmente. El ego nos convence de que el mundo es un lugar grotesco y peligroso, y nos dice que mientras más grotesco sea el sueño, más nos tenemos que defender, construyendo muros inmensos y portando armaduras pesadísimas. Pero al soltar las defensas. Al soltar las defensas, el curso plantea la paradoja espiritual suprema. No hay peligro, solo seguridad absoluta. Al defenderte estás declarando implícitamente que eres débil y que algo externo puede dañar tu espíritu. ¡Wow! Pero al elegir la indefensión, reconoces que lo que eres realmente es invulnerable. Si asimilamos esto, de verdad le quitamos una cantidad de presión brutal al famoso crecimiento espiritual. O sea, no tenemos que cambiar las estructuras geopolíticas para salvar al mundo. Tenemos que empezar por, no sé, soltar una interpretación negativa en redes sociales o no engancharnos en una discusión familiar. Esos son los verdaderos milagros. Y hablando de salvar al mundo, hay una pregunta radical en el manual que me encanta. Dice, ¿cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta resuena con una simplicidad tremenda. Solo uno. Se requiere un solo maestro perfecto que haya completado su aprendizaje. ¿Cómo quién? El texto menciona la figura de Jesús, no como una deidad inalcanzable, sino como un hermano que observó todo lo falso que ofrece el mundo, todo el dolor, y tomó la decisión de no aceptarlo. Vio lo falso y simplemente no lo aceptó como real. Es una visión bellísima y de mucha esperanza.
Y si jalamos este hilo del perdón, de la indefensión y de los maestros de Dios, el texto nos lleva inevitablemente a una última revelación que no habíamos tocado antes. ¿A cuál te refieres? A cómo acabará el mundo. La gran conclusión de toda esta historia de la humanidad. Ah, claro. Es que todas las mitologías, películas y relatos sobre el fin del mundo están empapados de cataclismos. Fuego cayendo del cielo, juicios finales aterradores, destrucción masiva. Puros meteoritos y zombies. Sí, puro miedo, porque el ego siempre proyecta un final violento. La culpa inconsciente espera un castigo. Sin embargo, el curso ofrece un desenlace que desarma por completo toda esa paranoia. ¿Qué es lo que dice el curso sobre el final? Describe que el mundo no terminará en una gran destrucción o en un apocalipsis, sino en una ilusión de misericordia. El mundo, literalmente, terminará entre risas. Terminará entre risas. Es que de verdad rompe todos los esquemas mentales. ¿Cómo se llega a ese punto donde el fin de todo es un motivo de risa y no de terror? Porque se reconoce la naturaleza de lo que es el mundo. El ego fabricó este lugar como un valle de lágrimas, un escenario dramático para escondernos. Pero cuando la percepción sana completamente a través del perdón, y cuando no queda ni un solo pensamiento de pecado o separación en la mente, el mundo sencillamente desaparece. Pierde su razón de ser. Exacto. No necesita ser destruido con violencia porque nunca fue real en primer lugar. Solo se desvanece en la nada de la que provino. Y reírse es la respuesta natural de la mente al darse cuenta de que había estado teniendo una pesadilla inofensiva. Es una invitación directa a reírse de las ilusiones. Ese contraste entre la pesadilla y la risa lo es todo. El mundo terminará entre risas. Y eso nos deja con una reflexión final muy provocativa para llevarnos hoy. Si todo este drama es solo una ilusión, si el guión lo escribimos nosotros y el final no es un castigo, sino una carcajada compartida, pues ¿de qué conflicto en nuestras vidas podríamos empezar a reírnos esta misma tarde? ¿Qué carga tan absurda podríamos soltar hoy mismo al darnos cuenta de que no significa nada? Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión ayudó a ver las cosas con más paz, invitamos a suscribirse al canal, compartirlo con otros milagronautas y recordar siempre, primero tu paz y después lo demás.